Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues buenas tardes, mi querido Hugo y mi querido Humberto. Mira, pues yo, en el ánimo de decir cosas, pues uno está pensando y reflexionando qué es lo indicado. Y yo tengo 50 años de vida política, perdón que empiece por una reflexión personal. Llevo tratado a 12 gobernadores de Tabasco, desde Carlos Madrazo hasta Arturo Núñez, y también, desde luego, conozco muy bien a Adán, que ya sería el 13º. Y podría yo decir y descifrar cada de estos personajes, cuál fue el estilo, qué hicieron bien, en qué creo que se equivocaron. Desde luego es mi punto de vista, es mi observación personal, que siempre será subjetiva y muchas veces, desde luego, influenciada desde la trinchera de la que hablo, de un partido de oposición. Yo diría que inclusive tendríamos que agregar como gobernador, aunque nunca desempeñó el trabajo de interino, a un gran tabasqueño que creo que los priistas le deben un homenaje, a Rubén Darío Vidal Ramos. Él fue secretario general con Manuel Arremora, pero lo apuntaló, lo protegió, fue de una gran lealtad en momentos muy difíciles para el gobernador Mora, e inclusive tuvo enfermedades el gobernador y él entraba sin declarar gobernador interino, pero se quedaba encargado del despacho. Habría que agregarlo a esa lista. ¿Qué significa hacer un buen gobierno? ¿Qué significa trascender? Creo que lo más importante de un político en un cargo es tomar decisiones. El político está para tomar decisiones. Y ahí tenemos el primer problema. Desafortunadamente no se toman decisiones, se soslaya. Se cree que las decisiones que han funcionado antes van a seguir funcionando. Eso es un grave error, es una frase de Albert Einstein ya muy repetida. Muchas veces se simulan tomar decisiones y las consecuencias ahí están. Otro asunto es que se tomen decisiones oportunas. No hay nada más negativo que una decisión ya fuera de tiempo. Yo veo, por ejemplo, en el actual gobierno que se han tomado decisiones tarde. Es un gobierno reactivo. O sea, reacciona al problema, al conflicto, se autodefine como un bombero. Simplemente es apagar fuegos en lugar de ir por delante de la realidad. Y muchas veces le estallan los conflictos. Yo te diría que, por ejemplo, en el asunto de transporte, que se está tornando un conflicto muy grave, pues yo te diría que lo verdaderamente sorprendente es que no se hayan dado cuenta que esto tarde o temprano iba a estallar. O las fallas en salud, o la inseguridad. Entonces va atrás de los acontecimientos. Yo creo que el próximo gobierno tiene que iniciar por restablecer la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Es un término nuevo que lo hemos confundido, lo inventó, lo creó propiamente un escritor, un analista norteamericano, Samuel Huntington, que habla de una gobernabilidad en la democracia, no en la dictadura. Ahí se dan mandatos, no, en la gobernabilidad que tienes que equilibrar para responder a la demanda popular. ¿Estamos recibiendo los tabasqueños buenos servicios? Entonces tendríamos que partir de ahí, restablecer la gobernabilidad y eficientar los servicios públicos. Mira, yo ahora en mis lecturas me he dedicado a leer a 3 personajes de la colonia. 2 de ellos, para mí, grandes humanistas del siglo XVI, estoy hablando de Fray Bartolomé de las Casas, el obispo de Chiapas, y Vasco de Quiroga, el obispo de Michoacán. Los 2 son contemporáneos y los 2 coinciden en muchas ideas. Evangelizar mediante la razón, no mediante la violencia. Vasco de Quiroga habla de cazar a los indígenas en el buen término para convencerlos. Y Fray Bartolomé dio un debate en 1551 frente a Carlos V defendiendo la condición humana del indígena. ¿Pero a qué voy? Vasco de Quiroga habló de los hospitales, la solución de los problemas en el ámbito local.
En Tabasco hay muchas partes del Estado que prácticamente no hay Estado de Derecho. Ni siquiera podemos hablar de un Estado fallido. Tenemos que hablar de un Estado ausente. Entonces, ahí tendríamos que focalizar, tendrían que focalizar los que vayan a ser responsables de estas tareas. Los que vayan a tomar decisiones. Los que vayan a tomar decisiones. Hay una frase de Winston Churchill que me parece que es muy acertada. Pobre del político que es incapaz de tomar decisiones impopulares. Porque decir, voy a quitar el impuesto a la tenencia, qué manera de aplaudir. Bueno, es eso buscar, es una decisión popular. Es una decisión popular. Y después resulta que quité el impuesto, pero no hay para medicamentos. Pues, ¿qué prioridades tiene este gobierno? Entonces, ahí tenemos un caso. Tienes que tomar decisiones impopulares. Yo creo que el próximo gobernante en Tabasco tiene que tomar decisiones impopulares. Yo tuve 5 cargos en el gobierno de Tabasco. Fui director de ingresos cuando el Estado vivía de su propia recaudación. O sea, Tabasco requiere incrementar la fuente de sus ingresos propios. Eso es una necesidad, o sea, debe estar en el 3%. O sea, estamos esperando que la Federación nos dé. No es posible seguir confiados en que eso va a continuar. Si así fuera, perfecto. Pero si no, tener la posibilidad de con los propios recursos responder a las necesidades de los tabasqueños. Esa será decisión impopular. Impopular. Fijar, incrementar impuestos. Sí, y además las fuentes son escasas y casi siempre estás grabando a los mismos. Entonces, yo después fui subsecretario de Finanzas, también vi la cuestión del egreso. El egreso en Tabasco está mal ejercido, hay un mal gasto, se gasta mal. Ahí tenemos el gasto en publicidad, por ejemplo, para decirlo pronto. Después fui presidente del PRI. Esto me permitió conocer... Tantito, ¿y qué le parecen las medidas de austeridad que han anunciado? ¿Qué van a hacer? Mira, ¿suficientes o qué? La austeridad es un arma de doble filo, porque disminuir sueldos y bajar la eficiencia en el otorgamiento de servicios, cuidado. Entonces, ¿dónde debes apretar? ¿Dónde debes cerrar las válvulas? ¿Dónde debes acabar con el derroche, pero sin dañar tus obligaciones fundamentales? Pues ya le cortaron a los partidos. Ahí está bien, ahí me parece bien, inclusive el que se disminuya el número de regidores. Sí hay carnita, sí hay tela de dónde cortar, pero tenemos que ver ese equilibrio. Por otra parte, en materia de ahorros, siempre tienes un problema. Tienes que ahorrar cuando hay crisis y mandas a la gente a la calle cuando hay crisis. Y cuando las cosas están bien, pues no hay necesidad de disminuir. Entonces ahí nos confiamos, no sé si me explico, y entonces no respondemos a las necesidades de la gente. Entonces, después te digo, fui presidente del PRI y vi la realidad del Estado desde el punto de vista político y terminé siendo secretario particular de Mario Trujillo, que fue un hombre muy generoso conmigo y me asomé a toda la realidad del Estado desde la gobernatura. Posteriormente fui secretario de gobierno, el más breve que ha tenido en la historia de Tabasco con el licenciado Gurría Ordóñez, y vino ya mi trabajo parlamentario en donde me tocó observar muchas cosas. Creo que sí tengo cierta, digamos, presuntuosamente autoridad para poder ir aportando mi punto de vista. Yo ya tengo 72 años, no tengo ninguna aspiración de ningún cargo público, cuando menos en el estado de Tabasco, para no cortar aspiraciones de otra índole, y sí me gustaría iniciar, Hugo, si ustedes me lo permiten, Humberto, de platicar en los programas que de aquí a diciembre nos quedan, para ver en qué consiste un buen gobierno. Ya está. Eso, las políticas públicas, por ejemplo, para mí ahorita me angustia, ese es el término que utilizo, lo que ya sucedió en materia de educación. Haber borrado ya con esa frase fatal de Mario Delgado de no quedará ni una coma, y que el mismo candidato, el mismo presidente electo lo ratifica, me parece que es una señal terrible y me parece que el próximo sexenio va a ser un sexenio perdido en materia de política de educación. Yo creo que va a ser una lucha entre CENTE, Coordinadora, el Baester, en lucha por el poder y no en función de mejorar la educación para las nuevas generaciones. Hoy leía un magnífico artículo de Andrés Oppenheimer en donde México está clasificado en 2 aspectos que son vitales para efecto de diseñar una política que se refleje en auténtico desarrollo: salud y educación.
y si a eso le agregas que no tenemos seguridad, entonces lo primero que tiene que hacer el próximo gobernante en Tabasco es estar consciente de la inmensa dificultad que significa hoy gobernar Tabasco. Yo creo que ese es un problema muy grave, de que la gente arriba al poder y se sobreestima, no escucha, entra en cosas y se aferra a necedades. Después se viene cierto criterio de que yo soy Juan Camaney y voy a resolver todo, y se dan cuenta que la realidad es diferente. Yo veo la realidad de Tabasco con graves fallas. Desde luego, ahí está la inseguridad. Basta escuchar el programa y la síntesis que ustedes hacen, Manuel y tú, a las 7 de la mañana, pues para que uno se alarme, porque es una lista de delincuentes, de delito y de una situación grave en el Estado. En las actividades productivas, por ejemplo, en lo que se refiere al abigeato, hay otro problema. Efectivamente, lo dijo ayer Andrés Manuel, se va a incrementar la producción petrolera, pero si vienen las empresas privadas, porque esas van a venir, la empresa pública Pemex, yo veo muy difícil que se le pueda inyectar recursos. Es una empresa que ni siquiera puede cuidar sus ductos. Tiene hoy el porcentaje más alto en toda su historia de robo clandestino de hidrocarburos, un 260% se incrementó. Entonces, si viene la empresa privada y seguimos con el bloqueo y seguimos con esa relación de confrontación, la empresa privada no va a resistir lo que ha resistido Pemex. Entonces, vamos a matar ahí sí a la gallina del huevo de oro. Ese es mi punto de vista y repito, voy a entrar en ese terreno consciente de que voy a afectar y voy a provocar muchas opiniones, pero Hugo, tú siempre has estado con esa actitud de lanzarme a la batalla y yo ser siempre mesurado para no asumir retos difíciles. En las próximas semanas habrá anuncios seguramente de la política pública a seguir en el ámbito estatal. Será muy interesante escuchar lo que usted nos tenga que decir. Y ligado con lo nacional, porque sí, claro, no te puedes desvincular, ¿verdad? Y sobre todo ahora, pues que vamos a tener por primera vez a un presidente de la República tabasqueño, que él se compara mucho y en sus libros lo ha mencionado. Ahí podríamos también hacer una buena reflexión, porque habla de Tomás Garrido Canaval y de Carlos Madrazo. Una mezcla ahí medio y él, Andrés Manuel, dice que los dos cometieron un grave error, que al pasar al escenario nacional estaban muy atrapados por la cuestión local. Los camisas rojas de Tomás Garrido y Madrazo, que tuvo un choque directo con Manuel R. Mora. Ahí tenemos un caso de experiencia de la historia en el que al final de cuentas eso los dañó al nivel nacional. Ojalá Andrés Manuel no agarre pleitos locales o los supere, que yo tampoco creo así en sus llamados de amor y de concordia con los ojos cerrados. Ya lo estaremos platicando, licenciado Rodríguez Prats. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Vamos a una nueva pausa, son las 2:20. En Seracom contamos con médicos